eres grande, tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias porque a ti te alabamos, gracias porque a ti te glorificamos, gracias porque no hay otro como tú, gracias porque podemos contar tus maravillas, gracias porque podemos contar tus bendiciones, gracias porque podemos contar de un Dios todopoderoso que nos ama intensamente hasta la muerte, hasta dar la muerte, hasta ir a la muerte, hasta dar la vida por nosotros mismos. Gracias, te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te glorificamos y estamos acá en tu casa, mi Dios, hoy, casa de adoración, casa de oración, casa de alabanza, casa de palabra para ti, Señor, y para cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres grande, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has cuidado, hasta aquí nos has direccionado, Señor. Gracias por ese amor infinito, porque no hay otro como tú, Señor. Nadie se puede comparar a ti, el Dios creador del universo. Y hoy, Padre, queremos venir delante de tu presencia a pedir, Señor, que tú bendigas, Padre, cada cosa que se haga, Padre. Que esta palabra sea una palabra de ánimo, una palabra de dirección, una palabra de guía, de enseñanza, porque es tu poderosa palabra. Bendecimos esta ciudad, Señor, donde has puesto nuevo comienzo, Señor. Bendecimos esta ciudad de Pembroke Pines. Bendecimos este condado. Bendecimos cada ciudad de esta nación. Bendecimos cada ciudad de cada nación. Y clamamos, Señor, por ese avivamiento. Porque haya un despertar, mi Dios, en las personas. Una búsqueda de ti. Una búsqueda de salvación y vida eterna, Padre. Clamamos, Señor, que tu poderosa palabra nunca regresará vacía, Señor. Nunca regresará vacía la semilla que se siembra. Nunca, Señor, dejaremos de recoger cosecha de la siembra, porque esa es una ley que tú has instituido, Señor. Padre, y clamamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, sobre este lugar, Señor, sobre cada iglesia donde se está predicando la verdad de tu palabra, Señor. Bendice a cada pastor, a cada familia pastoral, a cada congregación, que se abran más congregaciones, Señor, para que muchos lleguen a conocerte antes que sea demasiado tarde, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra trae vida, Señor, trae una vida abundante en nosotros, Señor, y te damos gracias porque ella nos fortalece, nos anima, nos consuela, mi Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y estamos listos para recibir la poderosa palabra de Dios. Amén. Gracias por la alabanza. Y hoy quiero compartirles un tema que sé que va a ser de guía, de cambio, de transformación. Quiero que usted deje de pensar en lo que le preocupa, deje de pensar en lo que va a hacer después y que se concentre en lo que Dios quiere compartir a nuestra vida. Amén. Así que vamos a desconectar, ¿verdad? A desconectar la radio de la mente, a desconectar esa mente que siempre va divagando y está pensando en tantas cosas y preocupándose por tantas cosas, ¿verdad? Y yo creo que toda esta semana hemos visto las noticias, ¿verdad? Todos hemos visto las noticias por la televisión y ha sido muy sonado el caso del actor mexicano que fue declarado culpable acá en la ciudad de Miami por la corte, culpable de homicidio involuntario, lo culparon. ¿Por qué? Por un altercado de tráfico. Él le dio un puñetazo a la víctima, lo cual hizo que la víctima cayera al suelo y días después, ocasionándole esa caída, un traumatismo en su cabeza, días después le ocasionara la muerte. Y estaba yo reflexionando sobre este caso y les animo a ustedes ahora que reflexionen
sobre este caso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en este hombre, en el actor? Él fue guiado por un sentimiento que tenemos todos. ¿De qué? De ira. De ira y de enojo. Fue algo que pasó en el tráfico, ¿verdad? Y él le dio riendas sueltas a sus sentimientos, pero sus sentimientos negativos, lo que resultó en violencia, trayendo por consecuencia la muerte del otro hombre y 15 años de condena para él. Y yo pensaba, qué duro, qué triste le costó este puñetazo a este actor de televisión. ¿Cuántos años este hombre va a perder ahora de su vida? 15 años en la cárcel. ¿Cuántas fechas importantes de su familia se perderá? Que no va a estar. ¿Cuántos años de sueños y planes frustrados en su carrera artística que nunca logrará hacer ni cumplir? ¿Cuánto dolor a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus familiares, a sus amistades? Todo por dejar que pensamientos y emociones negativas controlaran su mente en ese momento y lo llevaran a algo desastroso. Qué caro, pensemos, y qué doloroso le costó este puñetazo a este hombre. ¿Cuánto dinero gastado en abogados? ¿Cuánto daño se hizo a él? ¿Le hizo a su familia? Pero también cuánto dolor y cuánto daño causó a la familia de la víctima, porque también perdieron un esposo, perdieron un padre, perdieron un hijo, perdieron un amigo. Todo por darle riendas sueltas a las emociones. No saber controlar las emociones y los sentimientos. Y de eso quiero hablar hoy. El título del tema es Mis emociones me impiden crecer. Y si vamos a la palabra de Dios, vemos las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Santiago, y vemos que una y otra vez, si las leemos, las meditamos, por eso es tan importante leer la palabra de Dios, ellos nos animan a través del poderoso Espíritu Santo a reflexionar sobre el crecimiento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le habla a personas que ya han conocido la palabra, que dicen haber recibido a Cristo como su Dios y Salvador. No le hablan a las personas del mundo. La palabra de Dios, la Biblia, no es para el que no cree, es para el que cree ya en Dios y en Cristo como Dios y Salvador de su vida. ¿Por qué? Porque la gente de afuera, de la sociedad, vive como tristemente este actor de televisión. No tiene un manual, no tiene una ley, por eso le damos rienda suelta, y antes lo hacíamos nosotros, a las emociones, a los sentimientos, a lo que piensa la mente, y por ende la voluntad hace lo que bien le parece. Pero aquí hoy vamos a hablar, a través de la palabra, a personas como tú y yo, que ya dicen conocer la palabra, que ya han tenido un encuentro con Cristo. ¿Y por qué no crecen? Fíjense que el crecimiento es algo normal. Cuando nacemos, pues crecemos. No nos quedamos toda la vida en kindergarten, ¿no es así? No nos quedamos toda la vida chupando tete, o tomando leche de mamá, o orinándonos en los pantalones. Sino hay un proceso de crecimiento, hay un proceso en nuestra vida de aprendizaje que tenemos que madurar. Pero tristemente vemos seres humanos que no maduran. Oí un dicho hace tiempo que dice que hay personas que no maduran, que se pudren así como verdes, ¿no? Porque no maduran, pero hay personas en Cristo que tampoco quieren madurar, tampoco quieren crecer. Y son niños, el apóstol Pablo lo dice. Le tengo que hablar como niños, como a carnales, no como a gente espiritual. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las características de un niño?
El niño, él, da pataletas. Cuando ve un juguete y lo quiere y le decimos no, pues se tira en el piso, llora, grita, tira las cosas. A veces da patada, escupe, se pone bravo. Todas esas cosas las hace el niño y dice, no te quiero, ahora no te voy a querer, eres feo, eres fea. No pasa así, no vemos a los niños así. ¿Por qué? Porque los niños necesitan ser enseñados, necesitan crecer. Imagínense que a ese niño que hace toda esa serie de cosas, cuando quiere un juguete o cuando quiere algo, los papás no lo corrigen. Pues ese niño no va a crecer, no va a madurar. Y de adulto va a ser peor todavía, porque cuando a algo le dicen que no, va a ser lo mismo, pero a escala superior. Va a dañar a las personas que están alrededor de ellos, van a causar problemas terribles, inclusive muchas veces con las autoridades, con la justicia, con la ley. Muchas veces le llevará a ir a la cárcel, porque necesitamos crecimiento y no dejarnos llevar por las emociones. Pero en la vida espiritual muchas veces nos damos cuenta que nuestras emociones nos impiden el crecimiento de la palabra en nosotros, nos impiden crecer y madurar y poder llegar al conocimiento que Cristo quiere que lleguemos. O sea, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, porque no es crecimiento en estatura, sino crecimiento en carácter. Todos tenemos un temperamento, todos nacemos con un temperamento, eso es algo que está en nosotros, pero el carácter se forma. ¿Dónde se forma? En el lugar donde nos criamos. Recogemos mucho de nuestros padres. A veces tenemos cosas buenas que cogimos de nuestros padres, nuestro carácter, pero a veces tenemos cosas negativas, malas, que nos hacen daño. Tenemos que ver qué cogí de mamá, qué cogí de papá, o qué cogí del primo, o del abuelo, que me crié cerca de él o de ella. Y eso yo lo sigo repitiendo desde pequeño. Y cuando soy mayor, pues lo pongo en práctica en mi vida. Y eso nos daña a nosotros, daña a la familia que está alrededor, pero cuando llegamos a Cristo, llegamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pues también lo estamos repitiendo y hace que eso dañe el cuerpo de Cristo y traiga consecuencias negativas. Y vamos a ver que Dios, nuestro Creador, nos hizo con 3 dimensiones: un cuerpo físico, y después puso un alma y un espíritu, que es verdaderamente quién somos nosotros, porque el cuerpo nuestro responde a algo que está dentro nuestro, que es el alma y el espíritu, y es el que nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Y vemos que en la palabra, en el principio de la creación, el espíritu del hombre, cuando digo hombre digo mujer, era el que dirigía al alma y al cuerpo. O sea, el alma, emociones, sentimiento, voluntad y mente. O sea, el alma y el cuerpo estaban dirigidas por el Espíritu de Dios, el cual tenía una relación con nuestro espíritu constante en el Edén, antes que Adán y Eva decidieran desobedecer lo que Dios le había dicho que no debían hacer, o sea, desobedecer a Dios y su palabra. El gobierno, el señorío y la autoridad que Dios le dio a Adán y a Eva para que ejercieran sobre toda la creación, lo hacía Adán a través de su espíritu. Y disfrutaba, dice la palabra, de la vida Zoe, la vida abundante que Dios ofrece. ¿Cuál es la vida abundante que Dios nos ofrece siendo sus hijos? Hacer su voluntad. Porque hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar, porque nos irá bien en todas las cosas que emprendamos. Pero cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y hacer ¿qué? Su propia voluntad, ya no estaban conformes con lo que estaban haciendo, querían hacer ahora su voluntad. Fueron atraídos por los sentidos, como hemos estado estudiando estos días atrás, pero oyeron una voz que llegó a su mente y dijeron: voy a probar esto. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Dios le dijo: el día que lo hagan, que prueben de este fruto,
van a morir. No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente, porque enseguida se escondieron de la presencia de Dios. Miren, cuando un niño hace algo mal, se esconde y lo esconde. Si rompe un objeto, lo esconde para que papá o mamá no lo vean. Pero después de grande hacemos lo mismo. Hacemos cosas mal hechas, nos callamos, lo hacemos escondido, lo tapamos para que nadie lo vea. Necesitamos crecer. Dile que está a tu lado. Necesitamos crecer. Porque las emociones nos impiden crecer. Y mientras más nos conozcamos cómo funcionamos, más vamos a poder cambiar. Yo le doy gracias al Señor porque hacía muchos años que yo conocía la palabra, pero no habíamos tenido unos pastores que nos explicaran todo esto, cómo funcionamos nosotros. Había leído muchas veces esto en la Biblia, pero no lo entendía. Sé que a muchos nos pasa así. Y muchas cosas que he tenido que cambiar. ¿Por qué? Porque las repetía, las había visto en el medio donde me crié y las seguía repitiendo. Muchas otras las había visto en la congregación donde estaba anteriormente. Creía que eran buenas, pero estaban mal. No estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sí que cuesta el cambio. Pero cuando usted tiene pastores que los aman, que nos aman, ¿verdad? Que quieren lo mejor para nosotros, que quieren que podamos disfrutar esa vida abundante que Él ofrece, no solo en nuestra vida solos nosotros, sino en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, con nuestra familia, como hijos, como padres, como abuelos, ¿verdad? Como personas de esta sociedad. Qué bueno es que alguien pueda dedicar tiempo en usted o en mí enseñarnos. Diga, qué bueno es alguien que nos ame. ¿Saben por qué? Porque el que nos ama nos corrige y quiere que lo hagamos mejor. Pero si usted nadie lo corrige, mira, póngase triste, porque quiere decir que no le importa a nadie. Hace lo que bien le parece y ya. Diga, mis emociones me impiden crecer. Amén, las emociones, pero hoy vamos a descubrir cosas nuevas. Y cuando Adán y Eva decidieron por su voluntad, porque Dios nos dio libre albedrío, quiere decir voluntad para escoger lo que queremos hacer, o lo bueno o lo malo. Lo bueno sabemos que es la voluntad de Dios siempre. Lo malo viene del enemigo de nuestras almas que quiere destruirnos. Cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, el espíritu que había dentro de ellos murió en ese momento, se separó de Dios. Por consecuencia, pongan en asunto, la autoridad del espíritu se perdió en el hombre. Ahora el alma, la parte almática, carnal, emocional, es la que empezó a dirigir, porque el espíritu, como pecó, desobedeció a Dios, murió en nosotros, quedó una total oscuridad. Ahora quien dirige es el alma, dirige al cuerpo. ¿Quién? Emociones, sentimientos, voluntad y la mente, lo que se piensa. De ahí en adelante toda la raza humana que ha ido naciendo y que nacerá, nace separada de Dios, enemistada con Dios por el pecado, desobedecer la ley de Dios. Heredamos ese pecado de Adán y Eva. Por eso necesitamos un Salvador. Necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos salvación, perdón y un nuevo nacimiento dentro nuestro espiritual. Pero es una decisión por nuestra propia voluntad también de recibir a Cristo como Dios y Salvador. Por eso muchas personas batallan con esa decisión. ¿Por qué batallan con esa decisión? Porque piensan a todo lo que tienen que renunciar y no quieren cambiar. Esa es la respuesta, ni más ni menos. Pero ahora vamos a ver un poquito más profundo qué es el alma. El alma es emociones, sentimiento, voluntad, intelecto, mente, lo que pensamos. Pero el alma no nace de nuevo. En el momento que recibimos a Cristo como Dios y Salvador y el Espíritu Santo viene a ser templo y morada dentro nuestro, el alma no nace de nuevo, es la parte carnal, almática.
en nosotros. Pero ¿qué pasa con esa alma? Si hay una nueva creación en nosotros, dice la palabra que todo empieza a ser nuevo. Todo en la parte espiritual, ya el espíritu está completo, ya tiene todo lo que necesita. Pero el alma no. Entonces tiene que empezar, o debe de empezar, un proceso de cambio en nosotros. Es muy importante, por eso, ahí en ese momento, como los papás enseñan a los hijos, que los pastores nos enseñen y nos guíen en ese tiempo. Nos guíen y nos empiecen a enseñar. Mira, esta actitud está mal, esto viene de los sentimientos, esto viene de las emociones. Mira, a ver, esto de quién lo copiaste, ¿por qué tienes esta forma de actuar? ¿Por qué esta forma de reaccionar? ¿Verdad? Y vamos a ver que debe de empezar, dice la palabra, a venir un cambio en nosotros, una transformación. Es imposible que llevemos años conociendo de Cristo, escuchando la palabra y no haya cambio, porque entonces solo lo que ha pasado es una reforma. Reforma es, me arreglo un poquito, me hablo un poquito como creyente, me comporto un poquito como creyente, pero vivo una vida doble. Cuando salgo de la iglesia soy otra persona. A veces en la iglesia sale también esos arranques, esos enojos, esas cosas, esas mentirillas, muchas cosas. Entonces hay una reforma, hay una religión en nosotros, pero verdaderamente no ha habido en el fondo un nuevo nacimiento. Y vamos a ver qué dice Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, amados hermanos, fíjense, está hablándole a hermanos en Cristo. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que era hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea, nuestro cuerpo anteriormente era el instrumento para hacer lo que el pecado bien nos parecía en nuestra vida. Muchos lo entregaban de diferentes formas. Quizás al placer sexual, sexo sin matrimonio, quizás al adulterio, quizás al tabaquismo, a la droga. ¿A cuántas cosas se entrega el cuerpo? ¿A dónde se lleva el cuerpo? A las discotecas, a los nightclubs, lugares donde bailan mujeres desnudas o hombres desnudos. ¿A cuántas cosas se entrega el cuerpo? Se lleva a una sesión de espiritismo para que le hagan despojos. ¿A cuántas cosas se entregaba el cuerpo antes de conocer a Cristo como Dios y Salvador? Ahora dice que lo debemos de dárselo a Dios como un sacrificio vivo. O sea, ahora yo no voy a hacer lo que a mi Dios le desagrada, porque estoy agradecido de la salvación que ha hecho en mí, del perdón que no merecíamos ninguno. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, vamos a repetirlo, buena, agradable y perfecta. O sea, no debemos de imitar. Mi mamá siempre decía, el que imita a otro fracasa. O sea, el que imita en las cosas malas, ella me lo decía por eso. Las costumbres que tiene la sociedad que nos rodea. ¿Por qué si en mi trabajo roban algo, yo lo voy a hacer también? Pueden robar un lápiz, pueden robar un bolígrafo, pero pueden robar horas de no trabajar, de meterse en el baño y hacerse el disimulado y robarle horas al empleador. ¿Cuántas cosas no hace la sociedad allá afuera? Engaña a tu esposo, a tu esposa, eso no importa, no tienes que darle explicación de lo que haces. Coge una tarjeta de crédito y endeúdate después que tu esposo te lo pague como pueda, o si no, que no lo pague. ¿Cuántas cosas, por poner algunos ejemplos, hace la sociedad allá afuera? El liberalismo.
Mira, si no te va bien el matrimonio, divórciate. Es lo mejor que puedes hacer. De todas maneras, hombres son los que se sobran. ¿Cuántas cosas la sociedad hace? Y la palabra de Dios nos dice que no imitemos lo malo que hacen. Más bien que nosotros seamos un ejemplo para ellos. Que se van a burlar, sí. Que nos van a criticar, sí. Pero Cristo, a Él es el que le damos cuenta. Él es el que nos está mirando cuando nadie creemos que nos está mirando. Y a Él es el que debemos de agradar. Dice que entonces, si dejamos que Dios transforme nuestras vidas en vidas nuevas, con la manera de pensar, vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios, porque muchas veces vamos por el mundo y no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pregúntale a alguien en esta semana, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Yo no sé. No lo saben. ¿Por qué? Porque hay una poca relación con Dios. Se lee muy poco la palabra. Se medita muy poco en lo que se lee. Se escucha una prédica semanal o dos. O hay quien escucha más prédicas por las redes. Pero no se medita en lo que se lee. Esa persona no es pastoreada, no es guiada. Y está sin rumbo. Y dice que cuando cambiamos la manera de pensar a través de lo que dice la palabra de Dios, todo está en la mente. Fíjense que todo empieza en el ser humano por un pensamiento. Por ejemplo, me voy de este trabajo y este trabajo no me gusta. Me voy para otro trabajo. Y ya empieza en nuestra mente a crearse fortaleza, que después voy a explicar un poquito eso. Que al final, la mínima cosa que nos pasa en el trabajo, ya buscamos un problema, nos ponemos bravos y nos vamos del trabajo. Todo empezó por un pensamiento. Este hombre ya no me gusta. Mira que esto, y le empezamos a ver todas las cosas negativas. Al final, me fijo en el del trabajo y me divorcio. Igual pasa con las iglesias. En estos días me encontré con alguien que ha pasado por, no sé, por 8 iglesias. Y la que está ahora tampoco le gusta. Todo está en la mente de la persona. No hay persona perfecta, no hay matrimonio perfecto, no hay iglesia perfecta, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todo está en la mente. Por eso hay que transformar la mente, la manera de pensar, lo que tenemos grabado como ese disco duro de la computadora o esa memoria del teléfono. Tenemos que empezar a borrar todas esas cosas que no le agradan a Dios. Pero nos cuesta, porque eso está en el alma. Nos cuesta esa rendición. ¿Para qué? Para poder aprender a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué padre le da algo malo a su hijo? Ninguno. A veces nos pasamos de darle cosas que no debemos de darle y nos los malcriamos o los mal acostumbramos. Pero entonces Dios, a veces no conocemos a Dios como Padre. Él quiere darnos todo lo bueno a nosotros, porque es nuestro Padre espiritual, nuestro Creador, el que creó la esencia de lo que somos nosotros, el que nos dio el alma y el espíritu. Pero lo conocemos poco, porque no conocemos su palabra. Vivimos una vida corriendo, solo escuchamos, y ya cuando salimos de la iglesia, de la reunión del domingo, los estudios entre semanas, salimos tan preocupados, tan afanados en tantas cosas, que nos preguntan al otro día, ¿y de qué se habló ayer? No me acuerdo. No quedó nada grabado en la mente, porque está lleno de información chatarra, de información que nosotros mismos tenemos que poner el empeño y empezar a cambiar a través del Espíritu Santo, porque no estamos solos, tenemos un ayudador. Y debemos hacer con nuestro cuerpo lo que agrada a Dios. Es la verdadera adoración. Es, yo canto muy lindo, y qué bueno, me gusta mucho oír cuando cantan acá Beatriz y Aneli. Qué lindo, me encanta oír tocar instrumentos. Pero eso es un talento. Adoración es un estilo de vida, lo dice ahí la palabra.
nuestra vida es la mejor adoración. Y no debemos de dejarnos amoldar por las costumbres de la sociedad donde vivimos. Como cuando hacemos una gelatina y cogemos ese molde bonito y la viramos, se quedó amoldada al molde en que la hicimos. Nosotros no podemos ser el molde de este mundo, porque eso no le agrada a Dios, eso ofende a nuestro Padre. Recordemos lo que le pasó a Pedro cuando apresaron a Jesús. Y él estaba allí en el patio del sumo sacerdote. Y él no hablaba, se estaba calentando, dice, en el fuego las manos, porque tenía frío parece, o estaba nervioso. Y le empezaron a decir los soldados: tú eres de Jesús. No, yo no soy de Jesús. Sí, te pareces a Él, te vistes como Él, caminas como Él, te comportas como Él. Cuando empezó a hablar le dijo: ya hablas como Él. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Deben de ver las personas alrededor de nosotros, en la sociedad que vivimos, cuánto nos parecemos a Cristo en nuestro carácter y cuánto dejamos de parecernos a las cosas que recogimos de nuestra niñez, de nuestra juventud, del medio donde nos formó, que no son buenas. Hay algunas buenas, pero no todas. Por eso la palabra dice metamorfo, que en el griego es metamorfosis, transformación, como cuando vemos una mariposa. La mariposa siempre no fue mariposa linda con colores en las alas. Primero que fue una oruga en un capullito, y hubo un proceso muy doloroso en ella. Léalo, un proceso doloroso para que fuera esa bella mariposa. Eso es metamorfosis, cambio, y es en el entendimiento, en la mente. Diga: mi mente necesita ser transformada. ¿Pero ahora con qué? Con la poderosa palabra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice Santiago 1:22. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Porque si la escuchamos y no le ponemos atención, y cuando la escuchamos, esto es para mí. Porque muchas veces pensamos: ay, es para mi esposo. Si mi hermano estuviera aquí, si mi hija estuviera aquí. No, es para nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra se habla, se lee, o cuando la leemos nosotros, es para nosotros. Porque dice que la tenemos que poner ¿en qué? En práctica. Dice: de lo contrario, solamente se engaña a sí mismo. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos perdiendo el tiempo nosotros mismos en reunirnos en una iglesia, en decir que somos creyentes, porque al final no vamos a ir al cielo. Vamos a ir a la condenación eterna. Y Dios por eso habla una y otra vez. Por eso las cartas y las epístolas en la palabra. Los apóstoles exhortando a las iglesias en aquel tiempo. Y es para hoy también. Dice: pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Por eso muchas veces escuchamos o leemos, se nos olvida o decimos: no lo entiendo, pero no pongo el empeño de orar y decir: Señor, revélame a través de tu Espíritu Santo. Pastores, explíqueme esto, porque hay algo que está chocando aquí. Yo estoy haciendo esto y la palabra dice: ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo tener esa metamorfosis? ¿Verdad? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre. ¿Cuál es la ley perfecta? La palabra de Dios, la ley de Dios. Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. Por eso la palabra dice que mejor es la obediencia que todo el sacrificio. Yo me puedo levantar temprano y venir a orar aquí desde las 4 de la mañana, o usted, pero si no obedezco la palabra de Dios, de nada me vale.
Puedo pasarme la vida en una iglesia, pero si no obedezco la palabra de Dios, de nada me vale. Se me olvida. Es como ese espejo que me miré como estaba, pero después salí y ya no me acordé que ni me había peinado, ni me había puesto maquillaje, ni me había puesto aretes. Es lo mismo. Y necesitamos esa transformación del alma en nosotros a través de la palabra de Dios, de la poderosa palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que hace años alguien me contó que iba a un grupo y el líder le dijo: ¿cuántos años hace que vienes a este grupo de estudio de la palabra? Bueno, hacía como 6 o 7 años. ¿Y ya aceptaste a Cristo? No entiendo la palabra. El líder le dijo: pues no vengas más acá, porque me estás haciendo perder el tiempo a mí y a los demás. La persona se enojó y se fue, enojada, pero le dijo la verdad. 6 años explicándole y no quería dar el paso. Todo es rendir nuestra voluntad a la poderosa palabra de Dios. Cuando yo lo hice, y me imagino que cada uno de ustedes que lo han hecho y los que lo irán después, no entendíamos todas las cosas. Yo no entendía nada. Lo único que sí entendí y me quedó en mi mente: necesitas un Salvador porque estás perdida y vas a ir rumbo a la condenación eterna. Y Dios te ama tanto que se hizo hombre y vino y pagó lo que tú tenías que pagar. No entendía más nada. Yo dije: Señor, no entiendo más nada, pero lo que sé es que no quiero ir al infierno. Y sé que hay un Dios que me ama tanto, que se hizo hombre y vino a pagar lo que yo tenía que pagar, en el lugar que yo tenía que morir. Esa cruz era para mí, no para Él, que era un Dios, es un Dios santo, sin pecado, sin mancha. Debemos de tomar, iglesia, la decisión de comenzar a hacer cambios en nuestra vida, porque eso va a afectar el mundo espiritual donde vivimos. Donde vivimos no solo es lo que se ve, hay un mundo espiritual que ahí empieza todo. Y hay un mundo espiritual de ángeles que nos están viendo. Dice la palabra que ellos se admiran de que nosotros no hemos visto a Dios cara a cara como ellos lo pueden ver, los ángeles que están en la presencia de Dios en el cielo y que son enviados también para protegernos a nosotros y guiarnos acá. Se admiran de ti y de mí, que no hemos visto a Dios cara a cara y le creemos y hacemos su palabra y obedecemos lo que dice su ley y le pedimos que nos ayude para seguir cambiando, creciendo y mejorando. Porque si no, ¿sabe qué? Le tengo una noticia no muy buena. Estamos viviendo una mera religión. Solo un cambio externo, pero no una transformación. Solo una reforma, pero por dentro estamos igual o peor. Pero vamos a ver las características del alma. Yo sé que esta palabra hoy va a traer cambio a cada vida. Del alma no sometida a la voluntad de Dios. De esa alma que dirige el cuerpo, pero que el espíritu no puede hacer nada dentro nuestro. Porque muchos han nacido de nuevo, pero todavía no han rendido su voluntad completamente a Dios, ni a su palabra. Y el alma, o sea, la parte carnal, almática del ser humano, todavía es el que está dirigiendo, aún habiendo nacido de nuevo. Pero esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el alma no sometida a Dios dice que es desobediente. Dice que es tastaruda. A veces decimos: ay, pero qué cabezón es ese niño. Pero hay muchas personas adultas y ancianas que son muy cabezones también. Todavía son niños, no han crecido. O sea, las emociones nos impiden crecer. El alma es voluntariosa. Mira, no hagas eso, te va a ir mal. Eso va a traer consecuencias, pero lo sigo haciendo porque es voluntariosa, es la voluntad. El alma es egoísta, solo piensa en sí misma. Jactanciosa, egocéntrica, fíjate que todo tiene que ver con el yo. Dominante, repugnante, insegura, ruda, autosuficiente, es orgullosa,
exhibicionista, etcétera, etcétera. El alma, acuérdense que es el hombre natural caído que vive dentro nuestro. No podemos dejar que nos domine, iglesia, porque entonces domina el cuerpo y toda nuestra vida. Y la palabra de Dios es clara en Gálatas. Dice que los que practican tales cosas, aunque duerman en un local que se llama iglesia, no heredarán el reino de Dios. Aunque den las ofrendas y los diezmos más grandes que puedan dar, no heredarán el reino de Dios. Porque necesitamos metamorfosis, cambio, morir a nosotros mismos. Y el alma tiene 3 funciones: intelecto, o sea, la mente, las emociones y la voluntad. Dios nos hizo con cosas buenas, lo que estas cosas se tergiversaron, se malearon cuando el hombre desobedeció la palabra de Dios. Y vamos a ver el intelecto que es la mente. Proverbios 23:7 dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. O sea, lo que pensamos, una característica del alma, no regenerada, no sometida a la voluntad de Dios. Lo que pensamos, así somos en nuestro corazón. Eso es lo que hacemos. Todo empieza por un pensamiento. Vamos a ver 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice: somos humanos. Muchas veces hemos oído eso: ay, pero yo soy un ser humano, yo me equivoco. Sí, es verdad, todos nos equivocamos. Pero a veces nos escudamos en eso para no cambiar. Pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cómo luchamos entonces ahora en Cristo? Dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Las del mundo cuáles son? Te pego un puñetazo, te doy un cuchillazo, te tiro un tiro. Dice: para derribar fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Mira lo que nos enseña la palabra. Dice que las armas de nosotros son espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos que derribar fortalezas. Seguro que ha visto una fortaleza del tiempo antiguo que rodeaban las ciudades para evitar los ataques de los enemigos y que tomaran la ciudad. Son como muros como los de Jerusalén, como de 2 metros de ancho, altos y bien custodiados. Eso rodeaba toda la ciudad y ponían unas puertas bien grandes de madera y de hierro y las cerraban para que el enemigo no pudiera entrar. Entonces aquí la palabra nos dice que tenemos que derribar fortalezas, pero ¿dónde? ¿Alrededor de la ciudad? No, en nuestra mente. Una fortaleza es algo que nosotros hacemos desde pequeños o desde jóvenes y que lo venimos repitiendo. Y se ha hecho ya una fortaleza en nuestra mente y nosotros no nos damos cuenta y siempre vamos a reaccionar de esa manera. Porque hay un razonamiento humano. Porque, por ejemplo, actuamos de esa forma porque no sabemos actuar de otra. Y nos cuesta trabajo dejar de actuar de esa manera. Un ejemplo, puedo poner mucho. Alguien nos corrige por algo que estamos haciendo mal hecho. Muy sencillo, llegamos tarde a una reunión. Nos enojamos, nos transformamos, nos da una cosa así pero bien fea en el estómago y acto seguido decimos: pues no voy más, ya sea en el trabajo, una reunión familiar o en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya eso se ha convertido en una fortaleza en nuestra mente de siempre llegar tarde a todos los lugares. Y si nos corrigen, en vez de reaccionar en el espíritu, gracias. Gracias porque sé que quieres algo bueno para mí, pero mira, no sé cómo hacerlo. He tratado, pero siempre me pongo remolón o me pongo remolona, me distraigo y llego tarde, pero si me ayudaras, yo pudiera cambiar. Eso es diferente. Pero como actuamos dirigidos por el alma, nos ponemos enojados y lo que decimos es: pues me retiro de ese lugar.
Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. La arrogancia y el orgullo del alma nos impide que conozcamos verdaderamente la voluntad de Dios para nosotros y que podamos obedecerla. Capturamos los pensamientos rebeldes. Fíjense que todo viene de la mente, parte del alma. Pensamiento rebelde. ¿Cuál es un pensamiento rebelde? Si nos están diciendo que algo está mal, que estamos haciendo algo incorrecto, lo primero que viene a nosotros es rebeldía. No aceptarlo, seguirlo haciendo, como los niños. A veces decimos, qué rebelde es este niño. Pero es que nuestros pensamientos ahora de adultos nos impiden crecer en la palabra de Dios y en el reino de Dios, porque seguimos repitiendo lo que repetíamos de niño. Dice, capturamos pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Dios. Lo estaba escribiendo el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, pero es para nosotros hoy esa carta a la iglesia de Corintios, porque necesitamos ser enseñados y enseñar a obedecer a Dios. Diga, necesito obedecer a Dios. Otra parte del alma, intelecto, vimos la mente, las emociones. Ayer veía una muchacha joven que estábamos en una reunión y por todo lo que hacían lloraba. Y dice alguien, ay, pero ella es muy emocional. Digo, yo pensando, sí, es verdad, muy emocional. Porque había cosas que ella no tenía que llorar. Pero ¿saben qué? El Espíritu me mostró que en esa muchacha hay mucho dolor de su pasado. Después pude hablar con ella y sí, es cierto. Me dijo, ¿cómo tú sabes? Digo, el Espíritu me lo mostró. Por eso lloraba por todo. Hay dolor y hay enojo ahí acumulado dentro de esa alma, que no ha tenido a nadie que le ayude a sacar eso y a poderlo cambiar por la palabra de Dios. O quizás no se ha dejado ayudar, como pasa en muchas ocasiones. Pero el alma envuelve los sentimientos y los afectos. Y Dios puso en nosotros esas emociones. Puso emociones buenas, porque no todo es malo. Mira, puso la alegría, la risa. Qué lindo cuando todo está mal, pero alguien llega alegre y dice, pues, tenemos fe que algo bueno va a pasar y ya ves que todo va a cambiar y que, todo el ambiente cambia, ¿verdad? Eso es un sentimiento bueno que Dios puso en nosotros, la alegría, la gratitud, la risa, la ternura, el amor, la serenidad, el interés por las cosas. Porque a veces estamos desinteresados por todo, hasta por la vida. La satisfacción, eso es algo bueno, un sentimiento que Dios puso. Cuando logramos algo, logramos una meta, logramos un objetivo, ¿verdad? Cuando tenemos un sueño y ese sueño se logra, nos da una satisfacción, nos sentimos satisfechos, nos sentimos llenos, plenos. Pero hay emociones dañinas en el alma. La ira, el enojo, lo que le causó este actor la sentencia de 15 años en la cárcel. La rabia, sentimiento malo. Me dio una ira y una rabia y le pegué una patada a la pared y le abrí un hueco o rompí el vaso. Muchos dicen, para no rompérselo en la cabeza, cuidado con esas emociones. La tristeza, la melancolía, el odio, la envidia, el egoísmo, los celos, los pleitos, la soberbia, el miedo, la frustración, la arrogancia, son sentimientos malos que vienen a consecuencia del pecado. En nosotros se despertaron esos sentimientos malos. Por eso, cuando Adán y Eva comieron del fruto, dice que comieron del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y del mal. Ellos solamente sabían el bien, comieron el mal. Y ahí todo se tergiversó. También en el alma está la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La capacidad que tenemos de decidir lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer. Y esto trabaja en conjunto con la mente. Voy a poner un ejemplo. Tenemos que levantarnos temprano para ir a trabajar. Nuestra mente piensa, voy a poner el celular con la alarma porque tengo que levantarme a las 6
y muy probable que me quede dormido o dormida. O sea, la mente trabaja con la voluntad. La voluntad dijo, hay que poner el celular con la alarma. Suena la alarma a las 6 de la mañana y pensamos, ay, estamos ahí abajo de la cobija, ¿verdad? Ay, un ratico más, puedo dormir aunque sea 5 minutos. Pero enseguida la mente nos vuelve a recordar, si llegas tarde, te pueden echar del trabajo, tengo que pagar los biles. No, me tengo que levantar. Inmediatamente la voluntad dice a levantarse. Se levanta uno de la cama, se prepara, desayuna, coge el carro, va rumbo al trabajo, y si ya a medio camino, casi llegando al lugar de trabajo, alguien te llama y te dice el jefe, vírate para atrás que hoy el día es libre. Pero ¿cómo? Ya nos cuesta virarnos atrás. ¿Por qué? Porque ya en nuestra voluntad decidimos ir al trabajo ese día. ¿Es o no? Así que ya tomamos la decisión ese día de ir a trabajar y nos cuesta devolvernos. Y vemos que Dios en cada ser humano puso la voluntad libre para escoger hacer lo bueno y hacer lo malo. Por eso es tan importante, iglesia, vencernos a nosotros mismos, vencer nuestra propia voluntad. Y muchas veces nos cuesta vencer esa voluntad. ¿Por qué? Porque va ligada con los sentimientos y las emociones, la mente. Y eso nos impide crecer en la palabra de Dios y poder vivir esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Debemos de hacer lo que le agrada a Dios. ¿A qué? A través de su palabra. No olvidar su palabra. Cuando verdaderamente tenemos ese temor de Dios, o sea, ese respeto a Dios, no se nos va a olvidar lo que leemos en la palabra. No se nos va a olvidar lo que nos comparte. Mucho menos se nos va a olvidar, porque hay algo que Dios puso en nosotros, que es la conciencia. Esa área hay que cambiarla. Esa área hay que cambiarla. Pero nosotros muchas veces la callamos. Cállate, no quiero ir, ahora no puedo hacerlo. Me da lástima, me siento mal. Entonces tenemos que dejar al viejo hombre o a la vieja mujer almática, carnal, dirigida por las emociones y los sentimientos, por la mente y la voluntad, para empezar a hacer lo que le agrada a Dios y poder crecer en Cristo Jesús, y nuestro carácter sea formado como el de Cristo Jesús, porque a eso nos ha llamado a Él, a ser el molde de Él, que nos parezcamos a Él y no al viejo hombre, o no al carácter feo de mamá o de papá o de abuelo. Pero no estamos solos, porque quizá usted piensa, ay, pero qué duro es. Necesitamos una relación, una comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar el ayudador y Él nos va a ayudar. ¿A qué? A que vayan a toda verdad. Nos va a guiar. No estamos solos, necesitamos hablar con el Espíritu Santo y decirle, ayúdame. Necesito cambiar esta área. Lo leemos en la palabra, lo escuchamos, nos lo comentan, nos lo comparten. Necesitamos cambiar. Y es muy importante conocer bien cómo funcionamos para poder crecer en Cristo Jesús. Y quizás te estás preguntando esto: ¿por qué muchas veces me cuesta parar de hacer algo que sé que no está bien? Ya me lo han dicho. Si soy dueño de mi propia voluntad, ¿no se lo han preguntado? ¿Por qué me cuesta? Y ponemos todas las excusas habidas y por haber y nos enojamos y hacemos pataletas como los niños. ¿Por qué? Porque es muy fácil. La mente no renovada, no cambiada, como las emociones están sujetas al alma, el alma está tratando de someternos a su voluntad, a hacer su voluntad, y por eso es que nos dirige el alma y no podemos cambiar. Y sometemos nuestra voluntad a sus deseos. Y por eso es que no podemos parar de hacer lo que sabemos que está mal y que desobedece a nuestro Dios y que lo ofendemos.
Y si seguimos practicando ese estilo de vida, no vamos a heredar el reino de Dios. Vamos a perder el tiempo que hemos tenido en Cristo, o creyendo que estábamos en Cristo. Pero voy a poner otro ejemplo para que vean cómo funciona esto. Ahora llegamos a Cristo y comenzamos a recibir la palabra. Pero empieza una lucha dentro nuestra. Una lucha de que sé que esto que estaba haciendo antes está mal, pero lo sigo haciendo. Un ejemplo. Estábamos acostumbrados a mentir en el negocio o en el trabajo. Pero ahora estamos en Cristo y ya empezamos a saber que está mal, porque enseguida que estamos en la luz, las cosas se empiezan a descubrirse. Pero hay una lucha dentro nuestra y decimos, pero lo voy a seguir haciendo si de todas maneras hasta ahora lo hacía y supuestamente me iba bien, porque esa es la mentira del pecado. No es tan malo, no es tan malo, esto no ofende a Dios y de todas maneras yo voy a la iglesia. No, yo le comparto a la gente en el trabajo y a mi familia. Además, con esta mentira, yo evito evadir algunos impuestos que tengo que pagar más dinero. Y me va a ir mejor si tengo que pagar más dinero, pues no me va a ir tan bien. Pero si pago menos, entonces cuando haga los taxes, no declaro todo y me van a devolver más. Y entonces Dios sabe, Dios me entiende. Pongamos mucha atención. La mente no renovada envía estos pensamientos a las emociones. Y como las emociones no están sujetas al Espíritu Santo de Dios, la mente y la voluntad y las emociones someten a nuestro cuerpo para que haga lo que seguíamos haciendo. ¿Me entienden? Pero ¿sabe qué? Después hay que pagar un alto precio por esto. Porque antes supuestamente cuando estábamos en la sociedad allá afuera no nos pasaba nada. Pero ahora que estamos en Cristo, que estamos en la luz, va a venir una consecuencia. Porque ya sabemos la verdad, ya sabemos la voluntad de Dios. Entonces va a venir un pago. Dice que la paga o el salario, dice la palabra, del pecado, de desobedecer a Dios, es muerte. Pues va a venir un pago y de seguro viene una multa, viene algo que hay que pagar y es el enemigo el que viene a robarnos, como dice, a matar y a destruir, a quitarnos. Eso que supuestamente quisimos ahorrarnos haciendo una trampa, mintiendo, el enemigo lo quita por otro lado, pero en una gran cantidad. Lo he visto muchísimas veces. En ocasiones también, cuando el alma está sometida al espíritu, manipulamos con el llanto. Hay muchas personas, muchas veces mujeres, pero hay hombres también que lo hacen. Manipulan con el llanto. Ay, pero que no me entiende. Mira cuánto estoy sufriendo, cuánto me hace sufrir, pero no ves mi dolor. Pobrecito, pobrecita. Para que las otras personas cedan. Eso es pecado. Se manipula con enfermedad también. Mira que tengo el corazón malo y no voy a aguantar mucho y me estás haciendo sufrir, y empieza el llanto y la manipulación. Eso es del viejo hombre, la vieja naturaleza almática caída, que tenemos que someterla a la voluntad de Dios. Y cuando empezamos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, pero seguimos haciendo nuestra propia voluntad, es la esencia de la rebelión y la desobediencia contra Dios. Y esto nos aparta de la comunión con Dios. Aunque vivamos con una Biblia debajo del brazo, solo nos serviría para desodorante, para más nada. Y vamos a ver en la voluntad que están varias cosas. Mira cómo lo he ido desglosando todo. Yo le animo a que comparta este mensaje y lo vuelva a escuchar. Y en la voluntad nuestra encontramos que están las decisiones, las elecciones, las intenciones, el propósito y los deseos. Mira que no es así tan fácil, ¿eh? Las decisiones. Yo decido hacer esto
o no decido hacerlo. Hoy usted decidió venir a la iglesia. Otros decidieron, me conecto online, que es la moda ahora. Y no van a las iglesias. En la voluntad están las elecciones. Usted seguro que elige con quién se va a casar o con quién no se va a casar. Elijo cuándo hacerlo, cómo hacerlo y con quién hacerlo. En la voluntad están las intenciones. Porque a veces nosotros decimos, me huele que las intenciones de esta persona son buenas. Pero otras veces decimos, uy, pero me huele que las intenciones no son buenas. ¿Por qué? Porque lo estamos percibiendo, es algo espiritual. Y las intenciones están vinculadas con el deseo que nos motiva a hacer algo. Pero esto siempre trae una consecuencia. Lo que hacemos siempre trae un resultado o una consecuencia. Usted debe preguntarse cuando hace algo, toma la decisión de hacer algo. ¿Qué es la intención que tengo yo atrás de esto? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es mi intención? Porque cuando analizamos nuestras intenciones nos damos cuenta que están muy ligadas al deseo de nosotros mismos de hacer algo. Y como nuestros deseos, esa es la palabra, están corrompidos por el viejo hombre, debemos de analizar cuál es la intención antes de tomar una decisión. ¿Para qué? Para cambiarla. Porque muchas veces trae consecuencias malas para nuestra vida. A veces una buena intención. Pero tenemos que analizar antes de tomar la decisión. ¿Por qué estoy haciendo? ¿Con qué intención estoy haciendo esto? Escuché hace años a alguien que me dijo, me quiero casar. ¿Por qué te quieres casar? Para ser feliz. Le dije, ay, estás mal. Porque uno no se casa para ser feliz. Uno tiene que ser feliz con uno mismo, con lo que uno es y con Dios. Entonces hay que ver las intenciones. Me acuerdo una vez una señora que me dijo, ay, háblenle a mi esposo para que vaya a la iglesia. Dígole yo, ¿y para qué quieres que vaya a la iglesia? No para que conozca a Cristo. ¿Pero para qué quieres que conozca a Cristo? La intención, el propósito. Para que me deje tranquila y no pelee más en la casa. No era para que conociera la vida eterna y fuera al cielo un día y fuera transformado. Sino la intención era para ella, para que la dejara tranquila. Y también en la voluntad están los deseos. ¿Qué es un deseo? Es una pasión que nos impulsa a hacer algo. No es mi deseo. Y como es mi deseo, cuando lo hacemos, es algo que nos apasiona y que decimos, voy adelante, sea como sea. O sea, para cumplir nuestra voluntad, nuestro gusto. Pero hay deseos y pasiones puestas por Dios en nosotros que son buenas, muy buenas. Servir a Dios, serle fiel a Dios, venir a su casa, honrarle con los diezmos y las ofrendas, con nuestra manera de vivir. Pero hay deseos y pasiones malas, que traen malas consecuencias en nuestra vida y en los que están alrededor nuestro. Por ejemplo, un buen deseo es, necesito tomarme unas vacaciones. Y si es en España, mejor, ¿verdad, Dianelli? Eso es un buen deseo, para descansar, porque nosotros necesitamos descansar. Dios lo dice en su palabra. El domingo es para descansar, para venir a la casa de Dios y para descansar. Pero también necesitamos vacaciones. Él le mandó a Elías a que descansara un tiempo. Necesitamos descansar. Pero el Señor Jesús dijo al Padre cuando estaba rumbo al Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. Él quería ser librado de ese trago amargo, de ese trago doloroso del castigo romano y de la cruz romana también. Pero él le dijo al Padre que no se haga mi voluntad. La intención de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Era lo único que deseaba. Y por hacer la voluntad del Padre, eso le trajo gloria a Él y gloria para nosotros, porque tenemos perdón de pecados y una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y vamos concluyendo. Y vamos a leer Gálatas 4:19. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Eso es formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros.
estaba pasando en la iglesia de Galacia, y el apóstol Pablo le escribe allí a los miembros de la iglesia, pero es para nosotros hoy también. Dolores de parto. Las que hemos dado a luz acá sabemos lo que es eso, pero hay personas que han tenido dolor de riñón, de piedra, y dice que es más fuerte que un dolor de parto, o quizás otro dolor has tenido. Son fuertes esos dolores. O sea, Pablo estaba sufriendo por ellos para que Cristo fuera formado en ellos, porque ya les había compartido la palabra, les había compartido enseñanza, y ellos estaban yéndose tras otras cosas que no eran la verdad de la palabra de Dios. Y es necesario, iglesia, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Por eso necesitamos vencernos a nosotros mismos. Cada creyente tenemos la palabra de Dios para ser leída y estudiada y aplicada a nosotros, pero para eso tenemos a los pastores también, para que nos formen. Y es ahí donde más cuesta, es ahí donde la persona se enoja y se marcha de las congregaciones, y tristemente uno va de congregación en congregación y se sientan en lo último y se van rápido para pasar desapercibidos, porque eso es lo que cuesta. Es como esa vasija de barro que el alfarero tiene que romper para volverla a moldear, y tiene que romperla cuantas veces sea necesario, y eso duele, porque hay que romper esa parte almática nuestra. No importa los años que llevemos escuchando de la palabra, iglesia, a veces no hay crecimiento ninguno en nosotros, no hay madurez espiritual, porque las emociones nos impiden crecer. Y quizás has escuchado esto por primera vez hoy, o tú que vas a escuchar después el mensaje que alguien te lo va a compartir, lo estás escuchando por primera vez. Pero es bueno ponerlo en práctica, es bueno buscar a alguien, un pastor que te pueda ayudar, que pueda ocuparse de tu vida y de mi vida espiritual, y poder decirle: ¿cómo voy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy haciendo esta parte? Porque nuestra vida en la eternidad, de nuestra alma y nuestro espíritu, depende de nuestra vida acá en la tierra. No podemos vivir como tristemente la iglesia llamada cristiana ha ido por años decayendo, y ya mucho es como una mera religión. Voy, escucho, salgo, pero sigo viviendo como me parece, como bien creo. No me interesa, no tengo temor a Dios, no me interesa perder la eternidad. Si ya soy salvado. No, hay muchos pasajes que hablan que tengamos cuidado con la salvación, porque dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Y no puedo meterme de 20 años diciendo: ay, Dios sabe, yo voy a cambiar un día, porque no hay amor por Dios ni por su palabra, ni lo que Él hizo por nosotros en la cruz lo valoramos. Necesitamos esa entrega voluntaria como Cristo, esa pasión que nos lleve a verdaderamente hacer la voluntad de Dios, lo que agrada a Él, y dejar de hacer lo incorrecto. Y tenemos el poderoso Espíritu Santo de Dios habitando dentro nuestro, si es que hemos nacido de nuevo, que es el Espíritu que levantó a Jesús de la tumba al tercer día, que no podrá cambiar en ti y en mí. Pero el obstáculo somos nosotros. Dile que está a tu lado: el obstáculo eres tú. Tú eres tu propio enemigo. No es que mi esposo no me deja que yo cambie, es que si él cambiara, yo cambio. O mi esposa, o mis hijos. Necesito mis hijos. Si el día que ellos cambien, yo cambio. Somos nosotros. Usted quiere ver, esto lo aprendí de mis pastores hace unos añitos. Usted quiere ver que la gente alrededor de usted cambie, empiece a cambiar usted. Empiece a cambiar usted, que vean un cambio. Ay, pero es que me duele. Todo lo que duele, todo lo que cuesta, tiene un gran valor en Cristo. Amén.
salvación y la mía. Pero mira qué valor, pasar la eternidad en el cielo, en esa Jerusalén preciosa que Él fue a preparar, donde no vamos a ver más muerte, más dolor, ni más enfermedad. Es tiempo de que analicemos. Yo le voy a pedir que se ponga en pie, deje la cartera, el teléfono, esté atento, atenta. Que nos autoanalicemos nosotros mismos, como esa radiografía interna. ¿Verdaderamente estoy siendo guiado por mi hombre viejo? ¿Por la naturaleza almática? ¿Por las emociones? ¿Por los sentimientos? ¿Por la voluntad? ¿Por lo que piensa mi mente? Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y le voy a hacer unas cuantas preguntas. Sea sincero con usted mismo. ¿Qué tengo que vencer en mi vida para hacer la voluntad de Dios? Yo sé que el Espíritu a cada uno le está poniendo las áreas. Porque el Señor Jesús nos está diciendo a través de su palabra: ¿por qué me dices Señor de tu vida y no haces mi voluntad? Entonces no soy tu Señor. ¿Por qué hay tantos que dicen que son creyentes en Cristo y van a un psicólogo y hacen las instrucciones del psicólogo, y van a un doctor y hacen las instrucciones del doctor? Pero ¿por qué les cuesta seguir las instrucciones de la palabra de Dios? ¿Por qué habemos tanto que nos llamamos creyentes en Cristo y cuando somos corregidos por los pastores, por los líderes, a hacer la voluntad de Dios y no la de nuestra propia alma, nos enojamos, nos enfurecemos y nos marchamos de las iglesias? Analicémonos nosotros mismos. ¿Por qué esa área que me cuesta entregarle a Jesús? ¿Por qué el Señor dice en su palabra que no le robemos con nuestros diezmos y ofrendas? ¿Y por qué seguimos haciéndolo si lo escuchamos cada domingo? ¿Cuál es la intención detrás de eso? Es momento de cambiar, iglesia. Si verdaderamente queremos vivir eternamente con Cristo Jesús, debemos de empezar a obedecerlos acá en la tierra. Porque no podemos llamar Señor de nuestra vida a alguien. Señor es el que manda en nuestra vida y punto. Si todavía seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Es tiempo de empezar a tomar decisiones y obedecer la palabra de Dios. Porque el creyente espiritual maduro reconoce la poderosa palabra de Dios y la obedece, aunque cueste dolor, y hace cambios, porque para Dios no hay nada imposible. Y todo lo que Él nos pide que hagamos a través de su palabra es bueno, es agradable y es perfecto, porque traerá la gloria de Él a nuestra vida y a las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a crecer fuerte en la palabra y vamos a ser de influencia en el mundo espiritual que vivimos, de nuestro alrededor. Y esto va a traer bendición a nuestros familiares también, porque mientras más tú y yo obedecemos la palabra de Dios, tiene más peso en el mundo espiritual. Que el poder de Dios toque sus vidas cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y a no permitir que las emociones nos impidan crecer y que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás enseñando a tu iglesia a
a vivir guiados por tu poderoso Espíritu Santo. Señor, queremos entregarte hoy ese hombre, esa mujer almático, emocional, voluntarioso, caprichoso, testarudo muchas veces, que sigue haciendo el molde de la sociedad allá afuera, de los patrones que hemos crecido y formado en nuestro hogar, que no han sido buenos. Y te pedimos que podamos fortalecer esas áreas buenas que hay en nosotros, que aprendimos también en el lugar donde nos criamos, pero añadir todos los principios de tu palabra para poder vivir esa vida abundante que tú ofreces, para poder ser de influencia a otros a nuestro alrededor, nuestros familiares, compañeros de trabajo, amistades, vecinos, que puedan ser influenciados en el mundo espiritual por nuestra obediencia a ti y a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que todo lo nuevo cuesta ponerlo en práctica. Hasta cuando empezamos un nuevo empleo, cuesta empezar a hacer las cosas diferentes. Pero sabemos que cuando es tu voluntad en nuestra vida, a través de tu poderosa palabra, trae bendición y vida eterna a nosotros y a todo a nuestro alrededor. Yo bendigo cada vida aquí, Señor, que seamos esa vasija en manos del alfarero que eres tú, Señor. La vasija es nuestra vida, nuestro carácter, nuestras actitudes, sea formado al molde tuyo, Jesús. Podamos ser un reflejo tuyo en la tierra, en cada momento, en cada situación, en cada pensamiento, y así atraer a muchos a ti, a la vida abundante, al perdón, la salvación y la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por tu poderosa palabra que nunca regresará vacía. Bendecimos esta iglesia, bendecimos esta congregación, bendecimos cada familia aquí. Bendecimos esta semana, Señor, que podamos compartir tu poderosa palabra con otros, que podamos compartir este mensaje con otras personas a través de las redes, del Facebook, del Instagram, del WhatsApp, y otros puedan conocer, Señor, cómo vivir una vida mejor, una vida diferente, no una vida emocional y almática, sino una vida guiada por ti, por tu Espíritu Santo. Gracias por amarnos tanto. Gracias por dar hasta tu última gota de sangre en esa cruz. Gracias por venir a tomar la forma de hombre y sufrir y pasar lo que nosotros vivimos, pasamos, sufrimos, y esa horrible muerte en la cruz. Gracias, Jesús. Ayúdanos a honrarte a través de nuestra obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay otro Dios como tú. Gracias porque tu tumba está vacía. Gracias porque resucitaste y nos diste vida eterna en Cristo Jesús. Gracias porque estás resucitando cada área muerta en nuestra vida, cada área que está alejada de tu voluntad. Tú eres el Dios de la resurrección. Gracias porque tú resucitas amores entre parejas que han estado muertos. Gracias porque tú resucitas amores entre familiares muertos. Pero el mayor amor es la resurrección de amarte a ti como Dios y Salvador. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. También ponemos delante de tu presencia este caso, mi Dios, de este actor mexicano que hablamos al principio. Tú conoces el nombre. Que él te pueda conocer. Que este tiempo de condena no sea desperdiciado. Que allí en ese lugar él pueda escuchar tu palabra y pueda rendirse a ti. Y clamamos por los familiares que perdieron el ser amado también, que puedan conocer tu amor, tu perdón y tu salvación.
cosas que guarden tu palabra, al igual que nosotros la guardamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tengan una linda tarde, una linda semana. Nos vemos el martes en los grupos, convidando a otros, y el domingo también. Dios les bendiga.